A la aurora del siglo XIX, el mundo ni se imaginaba que se encontraba en la antesala de un proceso histórico que revolucionará la manera de vivir. La incipiente tecnología creó innovadores artefactos que sofisticaron la vida diaria de los seres humanos. El aprovechamiento práctico del conocimiento científico industrializó los procesos, dando pie a nuevas invenciones en todos los rubros. Tales condiciones vanguardistas sacudirán el planeta sin precedentes los próximos 100 años, generando así una revolución industrial. No obstante, antecediendo tales delirantes fenómenos, las condiciones del mundo continuaron con su proceso en favor del liberalismo económico. Ese preciso 1812, en concreto el 28 de junio, Napoleón Bonaparte inicia la invasión a Rusia al mando de un ejército de 600,000 soldados. El 18 de agosto del mismo año, la Gran Bretaña invade los Estados Unidos. Un comando armado llega a las inmediaciones de la Casa Blanca, provocando que el presidente James Madison escapara del inmueble precipitadamente. Ese verano, durante sus vacaciones en Teplitz y otros balnearios de Bohemia, el compositor oriundo de Bonn, Ludwig van Beethoven, compone su 8ª sinfonía. Empero, entre tanto, del otro lado del Atlántico, ese mismo 1812, los territorios de la Nueva España se encontraban inmersos en una guerra intestina que pretendía alcanzar la soberanía e independencia de la colonia americana. Secundando las intenciones libertadoras del cura Miguel Hidalgo y Costilla, su antiguo alumno del Colegio de San Nicolás, José María Teclo Morelos y Pavón, quien resultó un eficaz militar, dejó la capellanía de la parroquia de Valladolid y con una veintena de hombres primitivamente armados, inició su campaña hacia los sureños terrenos de la colonia hispana. Al paso de la marcha, se le fueron adhiriendo líderes preponderantemente del actual estado de Guerrero, como los futuros presidentes de la República, Vicente Guerrero y Juan Álvarez, el padre Mariano Matamoros y Guridi, los hermanos Galeana y los Bravo. Al paso de las semanas, el padre Morelos se laureó así con una serie de victorias militares en las plazas de Achiautla, Chilapa y Zúcar, y coronando la más importante el 25 de diciembre, haciendo la toma de la estratégica villa de Cuautla, la que eligió para construir su cuartel general, en razón de que en sus alrededores existían numerosas haciendas muy prósperas que le podían proporcionar recursos útiles para cubrir las necesidades de su tropa. Además, su posición geográfica era idónea. Cualquier ataque podía ser anticipado con tiempo y le facilitaría recibir apoyo o refuerzos. Morelos ordenó de inmediato que el convento dominico de Santo Domingo y el franciscano de San Diego se adecuaran como fortalezas para defender la villa. Al enterarse el brigadier español Félix María Calleja del Rey, comisionado por el virrey Francisco Javier Venegas a combatir la insurrección insurgente, en persona sale de la capital el 10 de febrero de 1812 a recuperar la plaza ocupada por los rebeldes. Morelos, por su parte, solicitó refuerzos a la Junta Suprema Nacional Americana, una organización convocada por Ignacio López Rayón a la muerte de Hidalgo un año atrás, cuya intención fue remediar la desorganización que reinaba en el movimiento insurgente, conducido por caudillos regionales que actuaban con bravura y tenacidad, pero de manera desastrosa. Los convocados a defender Cuautla se fueron haciendo presentes, pero no con la cantidad de hombres esperada. La plaza se fortificó quedando rodeada de fosos y sólidos parapetos, 15 piezas de artillería de diversos calibres. Sobre las calles principales del norte se elevan trincheras para cubrir cualquier ataque proveniente desde la elevación del Calvario. En el oriente y el poniente se construyeron otras 2 trincheras perpendiculares más. Cuautla es protegida por negros y mulatos provenientes de la costa de la Nueva España, armados de machetes, fusiles y algunas piezas de artillería. Los hermanos Galeana traían un cañón que apodaban el Niño, utilizado en las fiestas religiosas. El primer sector de la defensa lo mandaba el general brigadier Hermenegildo Galeana, en una trinchera que cerraba la antigua calle Real. Al noreste de la plazuela de San Diego, con una pieza de 4 libras,
a las órdenes del teniente coronel Pablo Galeana, sobrino de don Hermenegildo. En la antigua calle de José María Zúñiga, el capitán Mariano Aguayo, con una pieza de 4. Hacia el oriente, con un cañón de 4 también, el coronel Francisco Ramírez Ferrera. Con tropas sureñas al mando del teniente coronel de ingenieros Miguel, el Herrero Ramírez. La iglesia y el convento de San Diego estaban cubiertas con fuerzas del general Galeana. Tropas auxiliares de nativos armados con tan solo hondas a la capitanía del padre Sámano. El cuartel general de Santo Domingo se defendió con tropas del general Bravo. Centinelas en las alturas con fuerzas de Chilpancingo y la escolta personal de Morelos, con un obús de montaña quitado a los realistas en Izúcar. El tercer sector al mando del coronel Mariano Matamoros estableció su cuartel general en la hacienda de Buenavista. Constituye una trinchera que va de poniente a oriente que desemboca en la calle de Guerrero, eje central de la ciudad. Cerrándose al norte del sector, se construyeron 2 trincheras más que siguen el lienzo del acueducto. En la misma hacienda de Buenavista, el coronel Víctor Bravo estableció una maestranza donde se construían cañones y obuses propios para la insurgencia, pues la artillería con que se contaba hasta el momento había sido decomisada al enemigo en las batallas anteriores. Por ahí del 17 de febrero, Calleja llegó a Cuautlixco, a 3 kilómetros de la villa de Cuautla, y erigió su campamento, acompañado de su esposa y rodeado de hacendados y funcionarios de la región. Su fuerza suma un ejército de batallones novohispanos y españoles, los escuadrones de lanceros de México, de San Carlos, Zamora y España, el regimiento de la Corona que contaba con 1,400 hombres, el de Guanajuato con 250, el regimiento de Dragones de México con 180, el de los Patriotas de San Luis de 1,750 y 180 artilleros. En total, 4,500 elementos prestos a asaltar y recuperar la villa de Cuautla. A las 7 de la mañana del 19 de febrero de 1812, 4 columnas realistas salieron del Monte Calvario, sobre Cuautla. Mandaba la primera el conde de la Casa Rull, don Diego Rull, con el regimiento de provinciales de Guanajuato. La segunda columna, el coronel José María Jalón. La tercera iba a las órdenes de Juan Nepomuceno Oviedo y Calleja en persona mandaba la cuarta. De pronto, es cuando a las inmediaciones del baluarte de San Diego se rompe el fuego con gran ímpetu. La columna realista que mandaba Jalón cargaron hacia los fosos y lo hicieron con tal vigor que el teniente coronel Pablo Galeana se vio obligado a evacuar la trinchera noroeste. Ipso facto, los pelotones de su tío Hermenegildo acudieron exacerbadas en su auxilio, rechazando en la línea rebelde el primer golpe. Aleatoriamente, en otro flanco de la batalla, los batallones provinciales de Guanajuato y los patriotas de San Luis derribaron los muros de las casas y lograron avanzar a sangre y fuego sobre las trincheras noroeste. Acción tan exitosa que por instantes en medio de la delirante lucha estaban por hacerse recuperar la plaza. A bien para los rebeldes, el adolescente de 12 años Narciso Mendoza, del regimiento de los emulantes, niños adheridos al movimiento insurgente donde luchaba el dolor de cabeza de Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, detona un cañón a quemarropa a escasos 5 metros del enemigo, cercenando a mortandad la carga. La atroz detonación macabra produjo que se replegaran las tropas realistas, retrasando su ataque. Repliegue donde el conde de la Casa Rull fue herido de muerte. Al fracasar tal hecho de armas, la responsabilidad se empeña en la tercera columna, de Juan Nepomuceno Oviedo. Regimientos sanluisinos de criados y peones de su hacienda de Bocas, obligados a pelear en pro de los realistas. Avanzaron saltando zanjas, abriendo brechas sobre las casas para salir a un costado del fuerte de San Diego. Y una vez, ya estando ahí, los honderos del cura Sámano, colocados en el techo, los lapiden con una lluvia de proyectiles, generando una estampida desordenada en repliegue.
En la calle de Nopaluca, el general en jefe Félix Calleja montó su caballo y ordena a Antonio Rangel, conde de Alcaraz, con su cañón de 8 libras, una bestial arma para ese entonces, y su fuerza de granaderos, iniciar un ataque sobre el convento abriendo brecha con éxito. Calleja, al frente de su columna, dirigió el ataque con 3 compañías en la huerta de la calle de Estrada, asediando las trincheras. En uno de los corrales, los realistas colocaron un cañón destinado a horadar los muros de su baluarte. Pero los insurgentes contestaron con nutrido fuego de fusilería y cañonazos. Con un certero tiro, una bala rasa cercenó limpiamente la cabeza del capitán realista Boyaz, que defendía el punto. Situación que casi genera la captura insurgente de la importante pieza enemiga. Calleja se entera de que estaba a punto de caer en manos rebeldes y viendo que el ataque sobre la trinchera norte había sido rechazada, que el coronel Oviedo estaba herido y se replegaba con sus granaderos, consideró oportuna la retirada. Regresó camino a Santa Inés, a un costado del Calvario, hasta llegar a Cuautlixco, con 178 bajas, entre muertos y heridos. Eufóricos los insurgentes deseaban salir en persecución de los realistas, pero Morelos, resistiendo las insistentes peticiones de Galeana, Los Bravo y Matamoros, no lo permitió. A sangre, fuego y tambor batiente, Calleja había caído en cuenta de que no estaba en un paseo militar, como a su vez se dará cuenta en 1862 el conde de Lorenzés, sobre las cimas de Loreto y Guadalupe, un tal 5 de mayo. Concretamente, los hombres de Calleja habían sido derrotados sin más, y ya repelidos desde el Cerro del Calvario, se disponían a diseñar la estrategia siguiente, la cual será sitiar Cuautla. Le solicita refuerzos al virrey Francisco Javier Venegas, quien le envía la columna del brigadier Ciriaco del Llano, constituida por batallones recién llegados de España, Asturias y Lovera, 1,530 infantes, 400 dragones, 6 cañones y 2 obuses de campaña que refuerzan a los realistas, para que de esa manera el 3 de marzo Cuautla quede formalmente sitiada. José María Morelos ordena fortificar los reductos. Coloca en las trincheras ramas y estacas. En las azoteas ordenó construir parapetos de adobe, coberturas temporales para la artillería. Se cavaron fosos para proteger los posibles avances de la caballería. Fortifica la entrada a Buenavista, el Platanal y la línea hacia el oriente. También ordena la salida de parte de su caballería, que dentro de Cuautla no sería de gran utilidad, y fuera de la villa podría hostigar al enemigo atacando su retaguardia y así facilitar la entrada de suministros del exterior. En la contraparte, a razón de la vasta extensión territorial, los sitiados no pudieron cerrar el perímetro por los largos intervalos que existen entre uno y otro reducto. Fueron cubiertos por partidas de caballería. En el día lo recorrían 25 jinetes y por la noche 50. Calleja carecía de cañones que tuvieran gran poder de destrucción, apropiados para un sitio. 6 cañones de hierro de 16 libras y 1,200 balas. Cada vez más convencido de que solo lograría la victoria por el hambre y la sed, decidió cortar a los insurgentes sus principales fuentes de agua, el manantial de Juchitengo. Cercados y aseguradas sus líneas de abastecimiento, Calleja se dispuso a esperar a que se agotaran las reservas de municiones y alimentos de los sitiados, para doblegar a Cuautla por el hambre. Morelos, mostrando indiferencia, recorría las posiciones en medio de los terribles bombardeos realistas, para después organizar diversiones y bailes que alternaran con actos religiosos, lo que contribuyó a fomentar en el pueblo la idea de que se estaba librando una guerra santa. Sus muertos, convertidos en mártires, eran enterrados de forma festiva con repiques de campana. Sin embargo, se agotaban los alimentos frescos. Por el intenso calor proliferaban las enfermedades derivadas de los parásitos como ratas, piojos y pulgas. Morelos decomisa el maíz del diezmo de la iglesia, que consistía en 2,000 cargas, pero para el 7 de abril no restaban más que 200.
Los caballos habían consumido las hojas de los plataneros y ahora se alimentaban con sus troncos. Por la situación, el cura Mariano Matamoros, frente a 100 dragones, forzó una salida de la plaza para robarle suministros a los realistas, la cual falló. Y finalmente, cuando Cuautla llevaba 72 días sitiada, el 1 de mayo, bajo una luna menguante en la explanada de San Diego, llama a sus comandantes para diseñar la ruptura del sitio. Pasada la medianoche, con José María Aguayo como guía, empezaron a salir por la calle del Encanto. El padre Hermenegildo Galeana, con 1000 soldados y 250 de caballería. Tras ellos, al mando de Morelos, armados con lanzas, hondas y hachas, venía la tropa regular de infantería. Lo seguía un contingente civil conformado por hombres, mujeres y niños, cargando toda clase de objetos que hacía lenta la marcha. Y cerrando, a las órdenes de Leonardo y Víctor Bravo, venía una infantería bien armada con 2 cañones. Guardando gran silencio, los insurgentes alcanzaron el río y avanzaron por la orilla del lecho seco. Los primeros centinelas realistas fueron acuchillados por Aguayo y el negro Carranza. Con vigas que llevaban, habilitaron un puente y cruzaron el río atacando la primera posición del enemigo. La mayoría se replegó al Calvario y dio aviso del escape. Una batería y el regimiento de San Carlos abrieron fuego y cargaron contra los insurgentes 100 granaderos. El ruido del combate llegó a oídos de Calleja, que comprendió que Morelos intentaba abandonar Cuautla y dictó sus órdenes. La caballería debería alcanzar y abrir el centro de la columna de los fugitivos. La vanguardia insurgente, a las órdenes de Galeana, fue atacada por la caballería realista, y el batallón asturiano avanzaba contra el centro de las columnas de Morelos, quien decidió fragmentar la columna para dificultar el ataque y la persecución. Casi todas las fracciones insurgentes se reconcentraron posteriormente en los pueblos aledaños. Más de 5,000 insurgentes lograron salir de Cuautla para continuar la lucha. Además, los batallones de la colonia salieron muy debilitados y Calleja perdió a algunos de sus oficiales más valiosos. Morelos perdió la posición y toda su artillería. Donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus islas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.